Sean bienvenidos. Me acompaña la doctora Frida Medina, nuestra vicepresidente, y el doctor Miguel González Thompson, primer secretario propietario. Y bueno, uno de los mensajes que yo les quiero mandar a todos nuestros socios del colegio, que el día de ayer se lanzó oficialmente nuestro Congreso Nacional, que va a ser llevado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, el próximo 27 de abril al 2 de mayo, nuestro 72º Congreso Nacional. Y este desayuno se realizó para la industria. Como ustedes saben, son nuestros principales patrocinadores para poder llevar a cabo un evento de esta magnitud. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos y a continuación le quiero ceder la palabra al primer secretario, el doctor Miguel González Thompson, para que nos hable de la minuta del día de hoy. Por favor, doctor. Gracias, doctor Daniel Diego Boll. Y bueno, vamos a empezar con nuestra minuta, la séptima sesión reglamentaria, hoy día 5 de agosto del 2026. Vamos a dar comienzo con la lectura del acta anterior. En cumplimiento a los estatutos vigentes, el miércoles 1 de julio se efectuó la sexta sesión reglamentaria correspondiente al capítulo de alta especialidad en ortopedia pediátrica del Consejo Directivo 2026-2028, iniciando a las 20 horas con un registro de 221 asistentes virtuales y 17 asistentes presenciales. El panel del foro fue manejo integral de la displasia del desarrollo de la cadera, DDC, del tamiz neonatal a la reconstrucción acetabular en el adolescente. Como orden del día, se realizó la lectura a la quinta sesión reglamentaria correspondiente al capítulo de alta especialidad en columna, celebrada el 3 de junio, la cual fue aprobada por unanimidad. El titular, el doctor Antonio Hurtado Padilla, y el panel del foro hablaron acerca de la espondilodicitis piógena en adultos. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Como eventos y asuntos generales, te invitamos a conocer nuestras próximas actividades académicas. Ingresa al sitio web del Colegio Mexicano de Ortopedia para obtener información e inscríbete a nuestros cursos y talleres desde la plataforma digital. El 12 de agosto tendremos la sesión del capítulo de alta especialidad en metabolismo óseo. Va a ser aquí en el Colegio Mexicano de Ortopedia a las 20 horas y este va a ser virtual y presencial. El 13 de agosto será la sesión del capítulo de alta especialidad en ortopedia geriátrica. Este va a ser 100% virtual y será a las 20 horas. El 19 de agosto será la sesión del capítulo de alta especialidad en pie y tobillo, también aquí en las instalaciones del Colegio Mexicano de Ortopedia, a las 20 horas y será de forma virtual y presencial. El 20 de agosto será la sesión del Comité de Desarrollo Académico de Residentes. Este también será 100% virtual y será a las 20 horas de ese mismo día. El 26 de agosto será la sesión del Comité de Desarrollo Académico en Enfermería. Este será en Stryker, México, a las 18 horas y será 100% presencial. Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana, indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en Twitter, en @CMOortopedia_MX, e Instagram, cmortopedia_MX, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, lo encuentras como Colegio Mexicano de Ortopedia, para consultar nuestra biblioteca de actividades académicas. Vamos a aprovechar para darles una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Los voy a enumerar. El orden no tiene importancia,
Primero es el doctor Edgar Ángel Poblete, está el doctor Gustavo Eduardo Dávila Godínez, el doctor Eliud Pérez Hernández, el doctor Carlos David Molina Olivares, el doctor Freddy Gil García, el doctor Luis Alberto González Gastelum, el doctor Gilberto Ramón Gutiérrez Grajales y por último el doctor Carlos David Arévalo Pérez. Y bueno, como parte de nuestra séptima sesión reglamentaria, a continuación le cedemos la palabra al doctor Leonel Nieto Lucio, titular del capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Atención del paciente politraumatizado con fractura inestable de pelvis. Sean todos bienvenidos y los dejo a continuación con nuestro video donde se les invita a todos a participar en el 72º Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología que se realizará en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Muchas gracias. Hola, los queremos invitar a este recinto llamado Expo Mundo Imperial en la ciudad de Acapulco, Guerrero, los días 28 de abril al 2 de mayo del 2027, donde tendremos nuestro 72º Congreso Nacional de Ortopedia, evento de alto nivel académico en México que no te puedes perder. Es para nosotros un honor recibirte aquí en Acapulco. el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, una organización académica muy seria. Desde hace 80 años se han reunido diferentes profesores de todo nuestro gran país, México. Como ustedes saben, nuestro grupo de socios va desde Tijuana hasta Mérida. Todos lados estamos presentes. Nuestra distinción es la academia, la seriedad, el profesionalismo, y siempre estamos a la vanguardia y hacia el futuro de nuestras nuevas generaciones. Es la educación médica continua en su más profundo profesionalismo. Por lo tanto, nosotros hacemos un Congreso Nacional cada año, en donde nos reunimos todos los profesores de México. Y también invitamos diferentes líderes de opinión del mundo. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida al 72º Congreso Nacional de Ortopedia, donde la ciencia, la tecnología, la innovación marcarán precedentes en su actuar diario. Acapulco 2027 los espera con los brazos abiertos. Como podrán ver, tenemos lugares espectaculares en este Expo Mundo Imperial. Este es el anfiteatro, donde podemos tener pequeños grupos, discusión en mesas redondas y casos clínicos. Aquí podrás interactuar de frente con tu profesor, intercambiar ideas, compartir experiencias, siempre fomentando la academia. Es por ello que en este congreso marcaremos una tendencia, ya que estarán con nosotros los máximos representantes de la ortopedia en el mundo y en México. La Clínica Mayo estará con nosotros, el doctor Peter Janudis y diferentes organizaciones de la ortopedia mundial. Tendremos para ustedes un programa académico
a la altura, donde todos los capítulos estarán contemplados. Contamos con la infraestructura necesaria para que las sesiones académicas tengan tecnología, iluminación, sonido de vanguardia. Estas charlas de los mejores exponentes nacionales e internacionales tendrán el respaldo académico y el nivel que tú te mereces. Como lo puedes ver, contamos con las instalaciones de última tecnología para tu comodidad, climatizadas, sonorizadas, con la tecnología de punta que tú requieres. Los invitamos a nuestra expo comercial, que se llevará a cabo en este lugar dentro de la Expo Imperial, un espacio designado para alrededor de 140 casas comerciales, en las cuales ellos tendrán a su disposición los diferentes productos e innovaciones, al igual que podrán tener talleres en este mismo lugar para poder realizar sus prácticas. En un solo lugar, actualización científica, tendremos a las máximas exponentes casas comerciales de la ortopedia en México y el mundo, que nos estarán mostrando todo lo nuevo, robótica, nuevos materiales, todos en un solo lugar. No te lo puedes perder. El hotel sede en nuestro evento es el emblemático, icónico Hotel Princess, que forma parte de 3 hoteles que van a estar a su disposición dentro de nuestro Congreso Nacional. Igualmente lo acompaña el Hotel Pierre Marqués y el Hotel Palacio Imperial. Tendremos un sistema de transporte interno para su disposición y puedan acudir a nuestras salas de congreso. Los esperamos en Acapulco 2027. Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Gracias a nuestro presidente, Daniel Diego Boll. Tocaremos un tema muy importante ahora, que hablaremos nosotros de lo que está pasando, de todo lo que viene siendo, a qué nos estamos enfrentando en nuestro presente y qué va a pasar en nuestro futuro. Porque esto, si no tomamos medidas importantes, se va a convertir en un problema de salud pública, si no es que ya lo estamos. Bienvenidos a la 7ª sesión reglamentaria de nuestro colegio. Abordaremos nosotros el tema de la atención del paciente politraumatizado con afección de la pelvis inestable. Esto es un verdadero reto para cualquier institución que maneje este tipo de pacientes. Si llega un paciente politraumatizado con una afección, digamos, de un ISS 17, ponemos en jaque a un hospital. No se diga cuando son lesiones masivas, que llegan grupos. Aquí es verdaderamente donde vemos y deberemos de tener la capacidad para hacer todo este tipo de resolución. Le saluda su amigo, el doctor Leonel Nieto, titular del capítulo de Trauma y Osteosíntesis. Haré la presentación de este equipo de trabajo que tiene una experiencia muy importante en lo que viene siendo la resolución de la patología de lo que es la fractura de pelvis inestable. El orden no importa, vamos a hablar en primera instancia y hacer la presentación del doctor Enrique Zamora Cortés, quien él es un subespecialista en cirugía de cadera y pelvis. Él hizo el fellow
ahora ya se llaman cursos de alta especialidad en cirugía de pelvis y acetábulo. Antes hacíamos cursos de adiestramiento. El doctor Zamora actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo. Él es médico de base del Servicio de Cirugía de Cadera, Pelvis y Acetábulo del Hospital Dr. Victorio de la Fuente Narváez, antes conocido como Magdalena de las Salinas, y más bien sigue siendo conocido como Magdalena de las Salinas. El doctor Zamora nos hablará de la atención primaria del paciente politraumatizado. Continuamos con la doctora Paulina Torres García. La doctora Paulina Torres García es subespecialista también en cirugía de cadera, pelvis, acetábulo. Hizo también el fellow en cirugía de cadera, pelvis, acetábulo en 2 instituciones, en Joco, y terminó con nosotros en Magdalena de las Salinas. Pau es miembro titular del colegio y de la Sociedad Internacional de Pelvis Acetábulo. Ella es médico de base del Hospital General de la Villa. Bueno, antes del Departamento del Distrito Federal, de la Secretaría de Salud, y creo que hoy es IMSS Bienestar. Y si no es así, corrígeme. Pau nos hablará de la irrigación de la pelvis y acetábulo. Algo importantísimo en esto, que nosotros hablaríamos que lo más importante en este tipo de pacientes va a ser el control del sangrado. Continuamos con el doctor Martín Jesús Molina Medinilla. Jesús también es subespecialista en esta área. Él hizo la subespecialidad y fue de los primeros en hacerlo en el Hospital de Joco entre el 2010 y 2011, más o menos. Creo que fue cuando fue la primera generación del Hospital de Joco. Martín fue jefe del servicio de trauma y ortopedia del Hospital General de la Villa, igual del Departamento del Distrito, y es actualmente médico adscrito al servicio en el mismo hospital. Martín nos hablará de los medios de estabilización no definitivos de la lesión pélvica. Continuamos con el doctor Jaime Rivera Pérez. Jaime es traumatólogo ortopedista y Jaime es el actual jefe de servicio de polifracturados del Hospital de Traumatología Lomas Verdes. Jaime nos hablará de un tema también muy importante: ¿cuándo realizar el packing pélvico? Porque nosotros estamos hablando tratamiento de la hemorragia, desde la embolización, el empaquetamiento, la fijación y el tratamiento definitivo. Pero la etapa aguda que nos va a hablar el doctor Zamora va a ser fundamental, lo que vamos a hacer en la primera hora. Y vamos a cerrar estas charlas con el doctor Omar Iván Roque Ruiz. Omar es subespecialista en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo, miembro titular del colegio y de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo. Él es médico de base del Servicio de Cirugía de Cadera, Pelvis y Acetábulo, ¿sí?, de la Unidad Médica Dr. Victorio de la Fuente, Magdalena de las Salinas. Y actualmente es el profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo, y es el presidente del Congreso Internacional en Cirugía de Pelvis y Acetábulo. Omar nos hablará de cuándo realizar la estabilización definitiva de la fractura de pelvis. Al cerrar, vamos a tener unos minutos para los comentarios y las preguntas. Con el permiso de Daniel, les hago la atenta invitación para acudir al 11º Congreso Internacional en Cirugía de Pelvis y Acetábulo. Se llevará los días 27, 28 y 29 de agosto en el Hotel Royal Pedregal. Los esperamos. Algo que decía el doctor Zen Nicolás, para iniciar con este tema que a los que nos apasiona esto, decía: el destino de los heridos está en manos de la persona que coloca el primer vendaje. Qué verdad tan aguda, porque desde aquí nos vamos a ir viendo desde cómo empieza a nacer todo lo que viene siendo el traslado de nuestros pacientes. Y algo muy importante, actualmente la preparación prehospitalaria que están teniendo los técnicos, nos están llevando nuestros pacientes a nuestras unidades, pacientes que antes morían en el accidente o en el trayecto. Ahora van a llegar con ustedes y ustedes no solamente van a resolver el problema quirúrgico de este paciente, sino a través de los equipos de trabajo que deben de existir, que deben de ser interdisciplinarios, porque el trauma no le pertenece a una sola especialidad. El trauma le pertenece a todas, desde el neurocirujano, cirujano de tórax, cirujano general,
cirujano, cuando tenga un trauma, desde el cirujano maxilofacial, pero los que más vamos a estar envueltos en la batalla, el urgenciólogo, el cirujano general y el traumatólogo, neurocirujano. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos en esa primera hora, que nuestro paciente esté con nosotros y las estrategias que nosotros vayamos a utilizar, va a depender el pronóstico del paciente. Comenzamos. Muchas gracias al colegio y al doctor Nieto por la invitación. El tema que tengo que hablar el día de hoy es atención primaria del paciente politraumatizado. ¿Por qué es tan importante? Porque los accidentes representan la quinta causa de muerte en México. Es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino, pero aquí la gravedad radica en que afecta a la población joven. Tenemos un pico de la edad de 1 a 4 años, ¿sí? Y de los 10 a los 24 años, que representa la primera causa de muerte en México, los accidentes. Y obviamente la causa es por accidentes de tráfico, sobre todo ya estamos viendo los accidentes automovilísticos y en motocicleta. No vienen solo las lesiones en pelvis, la distribución de las lesiones varía por la región anatómica, sobre todo es más frecuente en la cabeza y el cuello, tórax y abdomen. Y en las extremidades representa cerca del 30%. De todos los pacientes traumatizados, el 14% va a presentar fractura de pelvis grave, asociadas a una mortalidad tan alta como hasta el 30%. Todas las pelvis, de todas las fracturas que tengamos en la pelvis, el 13% van a presentar una inestabilidad hemodinámica, sobre todo debido a una hemorragia importante, y que su origen es arterial, óseo o venoso. Vamos a definir primero qué es un paciente politraumatizado o es un traumatismo grave. Un politraumatizado es la persona que presenta 2 o más lesiones traumáticas graves que afectan a distintos órganos o sistemas, de los cuales por lo menos una pone en peligro la vida. Esa es la definición que se venía utilizando ampliamente. Sin embargo, ya desde el 2014 tenemos la definición de Berlín, que es la más aceptada, donde utilizamos dos escalas, que es la escala AIS, donde dice que un parámetro más de 3 puntos o mayor de 3 puntos en 2 diferentes regiones anatómicas, más un parámetro fisiopatológico de los que estamos viendo acá, ¿sí? Que tenga una edad mayor de 70 años, ¿sí? Una escala de Glasgow menor de 8, una presión arterial sistólica menor de 90, ¿sí? O una déficit de base de menos 6 miliequivalentes por litro, o alteraciones en la coagulación, o bien una escala IS mayor a 16. ¿Y qué es la atención primaria del paciente politraumatizado? Pues es una secuencia de acciones médicas que tiene como objetivo primario corregir y tratar las lesiones que están poniendo en riesgo la vida de un paciente traumatizado. Por lo tanto, tiene 2 opciones o son 2 manejos. Tiene un manejo prehospitalario, que es fundamental, y es un manejo hospitalario. Por razones del tiempo, me voy a enfocar al manejo hospitalario. Entonces, la principal causa de muerte es la hemorragia en la pelvis, ¿sí? Y la coagulopatía postraumática, que es lo que tenemos que poner atención. Hay una distribución trimodal de mortalidad, ¿sí? Existe la muerte inmediata, que es en el sitio del accidente, que representa el 50% de los casos. En las primeras 4 horas a las 24 horas está la muerte temprana, donde fallece el 30%. Y después del 7º día, a varias semanas, está la muerte tardía. Y nuestro objetivo es principalmente que las acciones que estamos realizando durante los primeros 60 minutos van a condicionar o van a determinar el pronóstico de nuestro paciente. Tan importante que es eso. Entonces tenemos una hora dorada, que es la primera hora o la segunda hora. Eso nos va a determinar si ese paciente va a poder sobrevivir. Porque debemos recordar que el paciente, cuando empieza a sangrar, hay una hipoxemia, y la hipoxemia genera disminución del oxígeno a nivel celular.
las células se ven obligadas a cambiar de metabolismo de aeróbico al anaeróbico y por lo tanto disminuye la producción de ATP y aumenta la producción de ácido láctico o lactato. Y esto condiciona severos cambios y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? El paciente que manejamos con trauma grave, tenemos que prevenir la aparición de la triada letal, que consiste en la acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. ¿Por qué? ¿Por qué hay hipotermia? Porque hay disminución de la producción del ATP y esto genera disminución en lo que es la función orgánica. La acidosis metabólica se presenta por la acumulación de ácido láctico y ambas, acidosis e hipotermia, condicionan o afectan la cascada de la coagulación y la agregación plaquetaria, condicionando coagulopatía. Y esa es la causa de muerte en nuestros pacientes. Actualmente ya es hora de cambiar la triada letal por el prisma o el diamante letal, porque estoy agregando la hipocalcemia a esa triada. La hipocalcemia forma parte de los factores de coagulación, interviene en todo el proceso de coagulación y se va a gastar el calcio en el traumatismo. Con el sangrado va a presentar esa alteración. Entonces, los niveles bajos de calcio provocan un pH más bajo y esto hace que afecte la coagulación y afecta lo que es la coagulopatía, ¿sí? Si no hay calcio, evita o altera nuestro proceso normal de coagulación. Obviamente, pues nosotros tenemos que tener un equipo multidisciplinario donde cada uno sabe sus funciones, hay un jefe, el líder del servicio de trauma, y nosotros como ortopedistas tenemos que participar en ese grupo multidisciplinario, cada uno tiene esta función, y nosotros ahorita les recuerdo cuál es nuestra función. Entonces, nuestra actuación hospitalaria va a condicionar los objetivos del equipo, es registrar los problemas del paciente y establecer prioridades para salvar vidas. ¿Sí? Esos principios es mediante el protocolo del soporte vital avanzado en trauma. La última edición de la ATLS ya agrega la letra X, que es la hemorragia exsanguinante. Entonces, la X es hemorragia exsanguinante, estamos directamente con el paciente grave, es presión directa o vendaje compresivo, empaquetamiento o torniquete, para evitar o detener inmediatamente en ese momento el sangrado masivo. Ese es el primer paso. Obviamente, estos pacientes vienen con lesiones severas, un sangrado activo, sobre todo los que son a forma externa. Seguimos con la letra A, que es la vía aérea permeable, que es identificar la obstrucción o lesión de vías aéreas, la ventilación y la oxigenación para tratar lesiones que producen hipoxia, y la circulación. Sobre todo estos pacientes, como les recuerdo, están afectados por la hemorragia y la causa de muerte de la hemorragia y entran en un estado de choque estos pacientes, ¿sí? Perdón. Y un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, pues es aquel que representa una presión arterial sistólica menos de 90, una frecuencia cardíaca de mayor de 120, con alteraciones en la conciencia o disnea. La letra D ya es el déficit neurológico, que es mediante la escala de Glasgow, con la agregación de la valoración pupilar. Esa es la nueva escala de Glasgow. Y la exposición, la letra D, y protección térmica, que hay que identificar lesiones ocultas y proporcionar protección térmica adecuada. Bien, después se procede a la evaluación secundaria. Es el segundo examen físico, que es la evaluación completa y detallada de todas las áreas anatómicas. Y hay hasta una evaluación terciaria. En la evaluación secundaria, nosotros, como los ortopedistas, vamos a detectar lesiones de partes blandas, de las vías urinarias, lesiones esqueléticas asociadas o alteraciones neurovasculares. Como este paciente, por ejemplo, pues tenía alteración en la circulación, ya no hay oxígeno en la pierna. Las radiografías, pues solamente con una sola proyección, que es la AP de pelvis, podemos tomar decisiones, ¿sí? Porque a veces llevan al paciente o perdemos tiempo llevando al área de tomografía y entonces el paciente está sangrando y nosotros no hacemos algo o no estamos teniendo nuestro trabajo de detener el sangrado. Entonces, la severidad de sangrado pues va a ser directamente proporcional a la inestabilidad mecánica de la pelvis. Eso lo debemos de encontrar. Tenemos dos clasificaciones, que es la clasificación AO y la clasificación de Jonen-Borges. Y entre más inestable sea la pelvis, pues es mayor
la asociación entre una hemorragia masiva. Las pelvis que tienen inestabilidad rotacional y vertical o trazos cizallantes, pues es más común que tengan un sangrado masivo. Pero no siempre es así, sino que a veces existen lesiones que donde contengo la estabilidad rotacional y vertical, pero esas lesiones me pueden condicionar una lesión vascular severa. Entonces, el mecanismo de lesión representa una herramienta crucial en la detección temprana, para saber qué paciente está en riesgo y anticiparme a un sangrado masivo. La pelvis puede contener cerca del 30% del volumen total de sangre, ¿sí?, cuando está intacto, pero puede acomodar más del 50% del volumen completo, ¿sí? Más de 3 litros de sangre lo puede contener y puede sangrar hasta 1 litro por hora. Cada 3 minutos de retraso en la sala de urgencias conduce a un aumento de la mortalidad del 1%. Por eso no tenemos nosotros que perder ni un minuto de nuestra actuación. El origen generalmente es de origen venoso, sale del plexo venoso presacro o el plexo venoso prevesical, afortunadamente es venoso, de baja presión, y el 20% es de origen arterial, sobre todo de la arteria ilíaca interna. Esto condiciona que tenemos que fijarnos cuál va a ser nuestro papel del ortopedista en el manejo del politraumatizado. Pues nosotros estamos encargados de que encontramos un paciente con inestabilidad hemodinámica de la pelvis, tenemos que hacer 2 cosas básicas: cerrar la llave, detener el sangrado de esa pelvis y estabilizar. Entonces, dado que el volumen pélvico aumenta entre 10 a un 20% por cada 5 centímetros de apertura, cerrar y estabilizar el anillo pélvico representa la medida de primera línea para nosotros y detener la hemorragia, limitar el espacio y hacer un taponamiento temprano. Nosotros utilizamos entonces varias guías de atención o criterios para la selección de la estrategia del tratamiento politraumatizado. Tenemos la ortopedia de control de daños, en donde el paciente está hemodinámicamente inestable, y tenemos un paciente que no está hemodinámicamente estable con fractura de pelvis. Obviamente, los pacientes que tienen sangrado y están inestables, tenemos que activar el protocolo de control de daños, que consiste en lo que yo ya les mencioné: estabilizar y cerrar la llave, ¿sí?, detener el sangrado. La última revisión de la Asociación Internacional de Trauma Ortopédico nos menciona esta situación. El primer paso 1 y 2 lo estamos haciendo en la sala de choque. Hay que estabilizar al paciente, que es el paso 1, con reanimación hipotensiva y protocolos de transfusión masiva, y hacemos una estabilización pélvica inicial, ya sea con compresivos de circunferencial o ahí mismo en la sala de choque la fijación, o en quirófano la estabilización pélvica quirúrgica, y el control de hemorragias, que sería el 4, se llama reanimación de control de daños, que es el taponamiento pélvico, la angioinmobilización o el REBOA, y la fijación externa, y a veces tenemos que hacer fijaciones internas. ¿De acuerdo? Entonces, paso número 1 es reanimación de control de daños. Utilizamos una reanimación hipotensiva. No vamos a meter tantas soluciones porque vamos a hacer una coagulopatía por dilución, ¿sí? Utilizamos el ácido tranexámico, cerca de 1 gramo por 10 minutos, y puede hacer una infusión de 1 gramo durante 8 horas. Puede utilizar norepinefrina y la reanimación hemostática, que es la transfusión, que debe de ser de glóbulos rojos, plasma y plaquetas en proporción de 1, 1 y 1. Los dispositivos, la estabilización de las fracturas, tenemos la propia sábana, podemos utilizarlo como estabilizador, o bien tenemos dispositivos ya en el mercado de compresión circunferencial pélvica, o podemos hacer la estabilización quirúrgica con fijación externa e interna. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes pláticas. Control de la hemorragia, que es el paso número 4, pues consiste en que si el paciente sigue sangrando, o lo llevamos a un taponamiento pélvico preperitoneal, una angioembolización si la tenemos, o el REBOA, que es el balón a la aorta. Y entonces, pues los modelos en evolución, ya que el paciente está hemodinámicamente más estable, tenemos modelos de evolución para la atención al paciente politraumatizado, y no los voy a mencionar todos porque ya en las siguientes pláticas el doctor Roque va a manejar esto. Entonces, en conclusión, tenemos que la fractura de cadera condiciona un sangrado masivo. Nosotros como ortopedistas debemos estar dentro del equipo multidisciplinario en la sala de choque, y nuestra función es detener ese sangrado y estabilizar la fractura. Detenemos el sangrado,
finalmente con la fijación externa, cerrando el volumen del paciente o el empaquetamiento. Y bien, ya si el paciente continúa la hemorragia, tenemos que empaquetarlo, y como última opción se había manejado también, a veces no lo hacemos o no se ha hecho de forma continua, lo que es la ligadura de la hipogástrica, como medida de control final, aunque se ha demostrado en los últimos artículos que no condiciona tantas complicaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Agradezco la invitación a esta ponencia al doctor Leonel Nieto. Y bueno, ya hemos hablado un poquito del paciente politraumatizado, pero es importante saber por qué estos pacientes se chocan o por qué estos pacientes llegan a esta gravedad. Entonces, yo creo que la cirugía de la pelvis, teniendo en cuenta esta entrecrucijada tridimensional, pues más que la arquitectura ósea, pues nuestra cirugía puede ser catastrófica o puede ser exitosa, también depende de la cercanía, de cuántos milímetros estemos a ciertos vasos, y yo creo que el desafío de esta cirugía radica bastante pues en su irrigación. Bueno, teniendo un poquito de historia, rápidamente, nada más recordemos que desde Leonardo da Vinci fue el primero que empezó a utilizar moldes de cera y líquidos para irrigar los vasos y entender cómo funcionaban las cavidades cardíacas. Ya después, en unos siglos más contemporáneos, está Émile Tournelle, se los presento, es uno de nuestros exponentes y cirujanos de pelvis más importantes como referente para nosotros, y él con su compañero Peretti empezó a hacer abordajes iliofemorales extendidos, y ahí determinaron que dependiendo la disección que se hacía, pues nos encontrábamos con diferentes vasos importantes. Después Louis Bergon hicieron disecciones importantes en el Instituto de Marsella, y después Le Tournelle lo replicó. Finalmente Fischer estudió la anatomía vascular en niños para disminuir el riesgo de necrosis vascular. Catágena y Tocaso hicieron la determinación de las tres arterias principales, que es la glútea superior, la glútea inferior y la obturatriz, y finalmente Ibrahim determinó la topografía exacta de la arteria glútea superior. Bueno, aquí tenemos un video muy pequeñito de una angiografía donde vamos a encontrar el inicio de este camino vascular. Bueno, pues con la aorta abdominal. La aorta abdominal, recordemos que desciende de la torácica o la torácica descendente, es un vaso retroperitoneal, es de gran calibre y se va a bifurcar principalmente pues en las arterias ilíacas. Las arterias ilíacas comunes, que vamos a tener una del lado derecho y una del lado izquierdo. Y aquí podemos tener esta imagen donde podemos observar la aorta abdominal, la arteria ilíaca, la ilíaca común izquierda y la arteria común derecha. Entonces, paralela a ella está la vena cava inferior. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos vasos importantes que podemos lesionar. El diámetro en mujeres es de 1.9 centímetros y de 2.3 centímetros en varones, si nosotros la medimos infrarrenal, pero si la localizamos suprarrenal puede ser un poco más gruesa. Después, como una rama terminal de la aorta, tenemos a la sacra media, es una rama pequeña, es la rama justo terminal de la aorta, que justo está en la región dorsal de esta bifurcación, y también nos origina a nivel de L5 aproximadamente la quinta arteria lumbar, y se anastomosa con las sacras laterales y las iliolumbares. Esta es otra imagen donde podemos observar que también viene homónimo o justo paralelo y contiguo con el complejo venoso, que es el más importante, que ya menciona ahorita el doctor Zamora, y también viene la vena sacra media, que corresponde al plexo venoso presacro, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es importante para el sangrado. Después tenemos una arteria importante que se llama arteria inominada o arteria ilíaca primitiva, porque es justo secundaria derivada de la arteria mesentérica primitiva. Esta arteria se extiende desde la bifurcación justamente de la aorta y tiene su división a las arterias ilíaca interna e ilíaca externa, que aquí las podemos ver. Y tiene una longitud desde 5 hasta 12 centímetros y de diámetro es un poquito más larga a la izquierda debido a que la aorta se sitúa justo a la izquierda y puede ser desde 6 milímetros hasta 14. Este es importante porque nos va a dar también parte de la irrigación de las extremidades inferiores y parte de la cavidad abdominal.
Esta es una imagen que extraje de un artículo de la YAOS de embolización y angiografía que habla de cómo manejar el sangrado en fracturas de pelvis que condicionan inestabilidad. Si nosotros observamos cómo está aquí todo el ramaje, podemos observar en color acuamarina la ilíaca común, después amarillo la ilíaca externa, verde la ilíaca interna y sus ramificaciones que más adelante vamos a platicar, pero bueno, rápidamente está la glútea superior en el 1, la iliolumbar en la 2, la sacra lateral en la 3, en la 4 es la glútea inferior, después está la umbilical en la 5, en la 6 está la obturatriz, en la 7 la pudenda interna, la recta media, después tenemos a la uterina y finalmente la vesical superior. Después tenemos otra arteria importante que es la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa está justamente aquí, como lo podemos observar, anterior a la articulación sacroiliaca, justo a nivel de la quinta lumbar y la primera sacra. Es importante porque recordemos que a nivel del ligamento ilinguinal se va a transformar en arteria femoral y nos va a dar mucha irrigación justo en ese sitio, y ahorita vamos a ver los abordajes importantes donde la vamos a encontrar. Es lateral a la vena y está adyacente a la fascia iliopectínea. Aquí es importante porque esta arteria ilíaca da dos ramas importantes. Una es la epigástrica inferior, que va a irrigar justo el recto anterior del abdomen, y tenemos a la circunfleja ilíaca profunda. Esta nos va a dar la irrigación justo al transverso y al oblicuo interno. ¿Por qué es importante? Porque lo hace a través de la fascia transversalis, es decir, que este vaso podemos encontrarlo en todas esas fascias aponeuróticas, y entonces si nosotros lo localizamos quiere decir que ya estamos en el espacio preperitoneal. Es importante este vaso. Aunado a esto, ¿por qué mencioné este vaso? Se le llama corona de la muerte o corona mortis. Muchos de nosotros pues no queremos que este entramado vascular no sangre, porque justamente provoca sangrados importantes. La corona mortis viene como una anastomosis justo de la ilíaca externa, de la epigástrica inferior y de la obturatriz. ¿Qué es importante con esta venita que nos encontramos aquí? Es de un calibre muy pequeño, está pegado al periósteo y es fija, no es algo móvil que la podamos desplazar con el resto de los tejidos. Por lo tanto, intencionadamente hay que buscarla, hay que ligarla y hay que evitar colocar alguna placa sobre ella. Cruza justo la rama púbica superior apoyada en el espacio de Retzius, se encuentra hasta el 40%. Su versión venosa es mucho mayor, es importante, versus 36% de la porción arterial, y si nos encontramos el paquete de ambas solamente es el 4%. Es unilateral hasta el 36% y las guías actuales mencionan que hasta el 60% es bilateral, es decir, si hacemos un abordaje de estopa, por ejemplo, para ver la cavidad endopélvica, tenemos que pensar que si encontramos corona mortis de un lado, lo más seguro es que exista corona mortis del otro. Y está de 3 centímetros a 7 desde el tubérculo púbico, desde la sínfisis del púbico hacia medial. Entonces tenemos que calcular más o menos esa distancia para evitar lesionarla. Esta imagen se me hace bastante interesante porque tiene 3 variantes, una que venga de la ilíaca interna como tal, una que venga desde la epigástrica inferior y otra que se haga una anastomosis epigástrica inferior con obturatriz. Entonces tenemos 2 principales fuentes de irrigación. Esta es una imagen que quise colocar para nada más recordar los abordajes que hacemos más convencionalmente en la cirugía de pelvis. La primera son las 3 ventanas de Judet, donde tenemos justo en la primera ventana, a lo mejor pensaríamos que no hay un paquete importante a cual lesionar. Sin embargo, recordemos que en la escotadura ciática mayor emerge la glútea superior y se va hacia posterior, la cual si nosotros colocamos un separador aquí y no nos fijamos, pues podemos lesionarla. Después tenemos la ventana segunda, que es donde viene el paquete neurovascular, y recordemos que del lateral a medial se encuentra el nervio, la arteria y la vena ilíaca, y después viene la femoral justamente con el músculo pectíneo, y finalmente en la tercera ventana ya sea el ligamento redondo o el cordón espermático en hombres. En la segunda imagen podemos ver un abordaje de estopa que sería endopélvico. Podemos ver los 2 paquetes, arteria, nervio y vena obturatriz, y arriba todo el complejo vascular que viene desde la ilíaca, que nosotros tenemos que quitar con un retractor pélvico también para poder darle como la localización al hueso que vamos a fijar. Y finalmente las últimas imágenes corresponden al abordaje de Kocher-Langenbeck. Si nosotros vemos ahí en la imagen que nos publica la AO, al disecar justo hacia los glúteos ya tenemos las ramas de la glútea inferior y la glútea superior, que son vasos importantes que, como ya lo vimos, vienen de la ilíaca y nos pueden ocasionar sangrado importante. Y abajo pues es una imagen en vivo de la fractura de acetábulo posterior, y justo en la escotadura emerge la glútea.
Después tenemos a la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es importante, va a descender justo por el borde pélvico y va a estar justo a nivel del agujero ciático mayor, que es importante, que también viene junto con ramas de la glútea inferior, y esta va a tener dos ramas, la posterior y la anterior. La posterior que observamos acá casi siempre va a dar justo a la arteria iliolumbar, la arteria, parte de la pudenda y parte de las glúteas superior e inferior, y ya la anterior ya nos va a dar umbilical, vesical, uterina, entre otras ramas. La derecha siempre va a ser un poquito más larga que la izquierda. No quise colocar todo el drenaje venoso por cuestión de que es muy vasto. Sin embargo, una de las venas importantes que tenemos que entender que está ahí justamente es la vena ilíaca interna. ¿Por qué? Porque esta es la que nos da la principal drenaje venoso de la pelvis, ¿no? Es importante entender que esta va a drenar siempre en el plexo venoso presacro, y el plexo venoso presacro es todo este entramado que tenemos en esta parte. ¿Por qué? Ya bien lo mencionaron, la gran parte de las lesiones del anillo pélvico posterior lesionan esta estructura, y es lo que nos va a determinar la hemodinamia en el paciente, si está inestable o no. ¿Por qué? Porque el plexo venoso presacro es la principal estructura que se daña a este nivel. Recibe a la vena sacra lateral y viscerales, y en un 70-80% se va a unir a la vena ilíaca interna, después a la vena ilíaca común y finalmente desembocar hacia superior en la vena cava inferior. Entonces, ya entrando un poquito más de lleno en estas arterias importantes, tenemos a la arteria glútea superior. Se considera la rama terminal de la arteria ilíaca interna y nos va a dar el suministro importante del glúteo medio, el glúteo menor y los vasos secundarios del glúteo mayor. ¿Por qué es importante? Va a dar dos ramas, aquí las tenemos, una profunda y una superficial. La superficial se va a dar al glúteo mayor, y la profunda va a dar a su vez una rama superior y una rama inferior. La superior se va a ir hacia el glúteo medio y parte de la espina ilíaca anterosuperior, y la rama inferior se va a ir hacia el trocánter y se va a anastomosar con ramas de la glútea inferior. Y después tenemos una rama supraacetabular y una acetabular directa, que van justo a irrigar parte del techo, y unas ramas, algunas vamos a hablar ahorita, junto con la obturatriz, se van a ir hacia la articulación. También da perforantes musculocutáneas, y Fatu y colaboradores mencionaron que había variaciones en su longitud para determinarla como tal rama terminal de esta. Y la clasificación de aquí decía que había tres variantes: una que fuera como un tronco isquioglúteo completo, una trifurcación de la arteria glútea superior o la glútea superior solita. Y esta se encuentra a 5 milímetros de la articulación sacroiliaca en región posterior inferior. Aquí es lo que les mencionaba, porque es importante colocar un Hohmann, un retractor pélvico o algún instrumento para separar nuestros tejidos, porque justo aquí es donde en el agujero ciático mayor emerge y podemos tener una lesión y un sangrado importante. Después tenemos a la arteria glútea inferior. Esta irriga el glúteo mayor y la región posterior del muslo. Esta arteria es un poco más pequeña, sin embargo va a discurrir por toda la longitud del nervio ciático. También se van a anastomosar con algunas ramas de la arteria glútea superior. Tiene un tronco común con la pudenda interna y anastomosis con la circunfleja femoral medial. Y Yedral y colaboradores mencionan que no solamente la circunfleja femoral medial da toda la irrigación a la cabeza femoral, sino también parte de esta glútea inferior otorga vascularidad. Por eso es importante cuidar estas ramas, porque lo hace a través de su rama piriforme, y esta es por debajo del piriforme y encima del gémino inferior. Entonces, en su 49%, va a dar la rama piriforme esta vascularidad, y también tiene vasos importantes que van a ser perforantes superiores, laterales e inferiores. Y finalmente tenemos a la arteria obturatriz. La arteria obturatriz es una arteria muy importante porque va a tener varias anastomosis, va a irrigar la lámina cuadrilátera y la rama púbica superior. La podemos observar en esta imagen de acá. Si nosotros hiciéramos un abordaje de estopa o endopélvico, veríamos todo este entramado, bueno, no así, pero tenemos también la musculatura, pero podemos observar que esta obturatriz va a tener una rama anterior, una rama posterior y una rama a la fosa acetabular, que es justo la articulación de la cadera. La rama acetabular va a entrar a través de la incisura acetabuli y va a dar una rama al ligamento redondo, que es importante, y 3 a 5 ramas al piso del acetábulo. Y las otras 2 ramas van a dar una justo hacia la rama púbica superior, y finalmente una al acetábulo en una rama inferior y justo al borde del agujero obturador.
Tiene una rama acetabular, que ya dijimos, profunda ligamento transverso y se anastomosa con la arteria circunfleja femoral medial y ya lo habíamos mencionado previamente, es gran parte del entramado con la epigástrica inferior formando la corona mortis. Y eso es todo, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Martín Jesús Molina Medinilla, soy médico adscrito al servicio de ortopedia del Hospital General de la Villa. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Me tocó un tema muy importante, un tema muy actual, dada la altísima incidencia de estas fracturas que estamos teniendo actualmente como producto de los accidentes en motocicleta. Actualmente considero que ningún médico ortopedista puede egresar sin ser un experto en potencia en la colocación de los fijadores externos de pelvis y en el tratamiento definitivo de estas. Ya acaban de hablar ahorita en la charla la complejidad de las estructuras vasculares, tanto nerviosas y vasculares de la pelvis, por lo cual prácticamente en cualquier patrón de fractura que tengamos en ellas va a existir muy cerca un vaso importante que puede ser lesionado, o varios en conjunto, lo cual pues va a producir una inestabilidad tanto hemodinámica como mecánica. La estructura de la pelvis es fortísima, es una estructura ósea y ligamentaria capaz de soportar hasta 10 veces el peso del cuerpo. Por ende, para romperla, para desestabilizar esta estructura tan firme, es necesaria la disipación de una cantidad brutal de energía sobre estas estructuras, con el consecuente daño a toda la economía pélvica. Bueno, ya se habló de la tremenda posibilidad de un sangrado importante cuando mayor sea la estabilidad de la pelvis. Pero bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Recuerden esta fórmula, volumen es igual a 3/4 de pi por r al cubo. Esto quiere decir que adentro de una pelvis que habitualmente tiene un promedio de 13 centímetros entre espina y espina, la capacidad máxima que tendría para colectar fluido sanguíneo es de aproximadamente 1150 centímetros cúbicos de sangre. Pero ¿qué va pasando cuando se va abriendo la pelvis, cuando se va desestabilizando? A los 7 ya caben 1400, todavía aceptable para un ser humano promedio. Pero cuando ya pasamos de un radio de los 8, que ya estamos hablando de una apertura de arriba de los 3, 4 o 5 centímetros, en este momento la situación pues ya se pone difícil, ¿no? Entonces ya vimos que aumentar el radio es aumentar la capacidad de la pelvis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlarlo, cerrarlo de nuevo. Y bueno, la primera estrategia, la más barata y la más accesible para todo el mundo, por supuesto que es la faja pélvica. Algunos lo conocen como el vendaje de Dallas, está la faja de Dallas, pero bueno, es una adaptación de todas ellas. Este es un dispositivo que incluso debe utilizarse de manera prehospitalaria. Ya actualmente cualquier sistema de emergencias debe de llevarnos un paciente con una potencial fractura de pelvis ya estabilizado, cuando menos de esta manera. Por supuesto que sabemos que en ocasiones no es así, llegan al servicio de urgencias y nosotros mismos la colocamos. Es un excelente método, déjenme decirles que radiológicamente en el momento de cerrar la pelvis con una sábana sencilla, el cierre es prácticamente al 100% en muchas ocasiones. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, como ustedes ven, primero no nos da un acceso total, una capacidad de observar el abdomen de una manera completa, y en el entendido de que estas lesiones potencialmente tienen gran lesión a órganos intrapélvicos, sería un problema que tendríamos que solucionar, ¿sí? Además, no puede estar mucho tiempo por la gran cantidad de presión que ejerce sobre el cuerpo
puede provocar necrosis cutánea y bueno, también aumenta el retorno venoso en el abdomen, lo cual por ende y de una manera que no quisiéramos puede aumentar el sangrado intrapélvico. Algo importante que hay que hacer es que, bueno, una vez que ya colocamos la faja pélvica, hay que tratar de juntar los pies del paciente también, dejarlo quietecito para que de esta manera se produzca la coagulación y se estabilice hemodinámicamente el paciente, además de las maniobras de resucitación. Bueno, llega el momento que pacientes con esta brutalidad de lesiones requieren que el ortopedista haga su trabajo. Son pocos los momentos en el cual la vida de un paciente está en nuestras manos y este es uno de ellos. La fijación externa, que actualmente es un estándar dorado para el tratamiento emergente de este tipo de pacientes. Los fijadores externos, pues tenemos dos posibilidades, o ponemos los transiliacos o los supracetabulares. Con ambos podemos realizar compresión, pero bueno, también podemos realizar distracción. Digo, hay veces que se coloca el fijador y se tiene la idea de que tenemos que comprimir, pero bueno, en esta imagen por supuesto que nos damos cuenta que no debió haber sido así, ¿verdad? Pero bueno, la desventaja de este dispositivo es que no nos da una contención adecuada del arco posterior. Para esto vamos a requerir otro tipo de adyuvantes. Y actualmente, como comenté, es el estándar dorado para el tratamiento de la inestabilidad hemodinámica y mecánica de la pelvis, ¿sí? Los transiliacos realmente son extremadamente fáciles de colocar. ¿Por qué? Porque las referencias anatómicas son muy visibles, inclusive en las personas con obesidad. Uno puede tomar entre sus manos perfectamente la tuberosidad ilíaca y colocar con anestesia, inclusive con anestesia local en las unidades de trauma choque de terapia intensiva, este tipo de fijadores, ¿sí? Colocamos nada más, perforamos y después recomendamos que el clavo de Schanz con el manderal lo vayamos tratando de dirigir exactamente entre las dos tablas para que tengan la firmeza adecuada. Por supuesto que aquí vamos a requerir de 2 a 3 clavos Schanz por cada lado. Posteriormente, por supuesto, son cerrados y unidos por una barra y por las rótulas, ¿sí? Son fijadores que su complicación principal es que podemos llegar, a perforar la tabla y que no queden con la fijación que nosotros necesitamos. Por esto se colocan 2 o 3 para que cuando menos 2 de ellos tengan la fijación que necesitamos. Por supuesto que da una menor fuerza de compresión que la de los supracetabulares y muchas veces, sobre todo si no podemos operar a nuestro paciente en las 48 o 72 horas que se mencionaron, podemos empezar con problemas en el de infección en el trayecto del clavo, ¿sí? Entonces los fijadores transiliacos son fabulosos, cualquier médico ortopedista los debe de saber colocar en minutos. No estoy hablando de 5, no estoy hablando de 10, pero en minutos, por favor, ¿sí? Los supracetabulares, por supuesto, que dan una mayor estabilidad para el cierre de la pelvis, ¿sí? Nada más tal vez con un solo clavo Schanz podemos lograr una gran estabilidad, ya que entra exactamente al macizo óseo y son mejor tolerados para el paciente, sobre todo cuando no está intubado, cuando el paciente está consciente, ¿sí? La dificultad de este tipo de dispositivos es que prácticamente requerimos la utilización de un arco en C. Yo creo que nadie se atrevería a poner uno sin un buen control radiológico por la posibilidad de dañar varias estructuras o de quedar en un lugar que no nos conviene. Aquí únicamente hay que ubicar la espina ilíaca anterosuperior, una pequeña incisión, y posteriormente hay que tratar de colocar el perforador de 10 a 20 grados cranealmente y de 20 a 30 medialmente. Posteriormente introducimos la broca y el clavo y tenemos que observar en el fluoroscopio un corredor por el cual queda fijo el clavo, ¿sí? Posteriormente debemos de adoptar una fijación que sea trapezoidal. Recuerden que uno de los propósitos del fijador externo, por supuesto, que es cerrar el arco pélvico, darles estabilidad, pero también tiene que permitir que podamos evaluar el abdomen,
¿sí? Hay veces que el paciente empieza a distenderse después de la colocación de fijadores, que se necesita hacer una laparotomía exploradora, y si el fijador está ahí intermedio, pues nos lo van a quitar y no va a funcionar de nada. O como en este caso, pues tenemos que asegurarnos que el fijador no quede tan pegado a la piel, porque hay estructuras que se pueden involucrar. Entonces, fuera de esto, el fijador transacetabular es excelente, puede tolerarse bastante tiempo inclusive por el paciente, y nos da unos resultados fabulosos, y una vez que se tenga que retirar, las incisiones por las cuales entraron son pequeñas y habitualmente no ponen en riesgo nuestro abordaje para la estabilización definitiva, ¿sí? El clamp en C, por supuesto que es la prima bailarina del arco posterior. No hay otro dispositivo que cierre el arco posterior como el clamp en C, que ya está desde el siglo pasado. Se oye extraño, pero sí, desde el siglo pasado está descrito por Ganz, ¿sí? Su colocación, bueno, las contraindicaciones primeramente, cuando haya fracturas conminutas del borde posterior del ilíaco es difícil, imposible colocarlo. En niños se habla únicamente por la inmadurez y la fragilidad del esqueleto, y también en fracturas conminutas del sacro. ¿Por qué? Porque número 1, podemos perforar y con el mismo clavo ingresar hasta el sacro, o número 2, en las fracturas conminutas del mismo podemos causar una sobrecompresión con el consecuente daño neurológico, ¿sí? Entonces, por eso, aunque las referencias para su colocación parecerían sencillas y fáciles, que es únicamente trazar una línea sobre el eje del fémur y una línea que se intersecte a nivel de la espina ilíaca antero superior, realmente en el momento de tener al paciente ahí ya no es tan fácil la cosa. Yo puedo decirles que he puesto 2 ocasiones en mi trayectoria el clamp en C, y fue difícil, tal vez fue por mi curva de aprendizaje, pero creo que en manos expertas puede ser una herramienta súper útil. ¿Cuál es nuestra principal complicación con esto? Pues que en México, desafortunadamente, muy pocos hospitales cuentan con un clamp C. Yo creo que son demasiado contados, y es algo que deberíamos de pugnar por tener en cada servicio de urgencias, sobre todo con la demanda actual de este tipo de fracturas, ¿sí? Lo bueno del clamp C, también puede permanecer tiempo, puede desplazarse hacia un lado y hacia el otro para evaluar tórax, para evaluar abdomen, y que los médicos de cirugía general puedan realizar cualquier procedimiento sin ninguna complicación y sin necesidad de que lo tengamos que retirar de una manera precoz, ¿sí? Sí. Por último, quiero hablar del sistema Infix, ¿sí? Es un sistema que ya está descrito desde hace algunos años. Se coloca prácticamente igual que un fijador supraacetabular. Aquí la única diferencia es que usamos unos tornillos transpediculares multiaxiales, ¿sí? Las referencias prácticamente son las mismas que con el fijador supraacetabular. La espina ilíaca antero-inferior. Tenemos que buscar en la proyección de entrada este corredor de hueso que nos asegura que no nos vamos a dañar la arteria glútea superior, o que no nos vamos a ir hacia afuera o vamos a entrar al acetábulo. Y por último, la proyección alar, con el fin de evaluar únicamente la distancia que tenemos con el acetábulo y asegurarnos que no lo hayamos invadido. Posteriormente se coloca una barra de manera subcutánea a través de la línea del bikini, ¿sí? Todo esto queda por dentro. Este es un dispositivo que se encarga de estabilizar el arco anterior únicamente. Necesita forzosamente un dispositivo que lo ayude con el arco posterior, pero es un dispositivo útil porque podría ser, digámoslo así, de manera definitiva. Con este solo tratamiento podríamos darle estabilidad al arco anterior, cerrar la pelvis de manera prácticamente definitiva y esperar a la consolidación. Esta barra, todo el mundo se va a preguntar, oiga, pero pues esta barra, tenerla ahí, por supuesto que va a molestar. Sí molesta, es latosona para el paciente, pero tolerable. ¿Y qué pasa? Que de 3 a 6 meses después, pues llega el momento de retirarlo, ¿sí?
Me gustaría decirles que tengo gran experiencia en este sistema, pero no es así. Prometo que la próxima sesión ya les traeré una casuística importante de casos. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco a todos. Buenas noches. Primeramente, agradecer la invitación al colegio y el doctor Nieto que nos hace el favor de participar en esta sesión. Vamos a comenzar con nuestro tema. Nuestro tema es el packing o empaquetamiento pélvico. ¿Qué es esto como definición? Es una técnica quirúrgica de emergencia. Consiste en rellenar una cavidad, ya sea abdomen o pelvis, con gasas, compresas, para comprimir focos de sangrado grave. Es una medida de urgencia en pacientes inestables. Detiene prácticamente hemorragias masivas. Bueno, recordando algo de historia, se empezó a utilizar o fue descrito primeramente en 1926 por el médico griego Constantinos. Él describe prácticamente esta técnica para controlar hemorragias ginecológicas, así como en fracturas pélvicas masivas, y tuvo un auge prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, en los años entre 1935 y 1943. El empaquetamiento en esta época se empezó a utilizar bastante, pero cayó en desuso debido a las malas técnicas de asepsia y antisepsia que tenían en su uso, y cayó por las complicaciones que se llegaban a presentar. ¿Cuáles eran estas? Básicamente infecciones, sepsis, fístulas y riesgo en nuevos sangrados masivos al retirar estas compresas. Por eso en ese tiempo quedó en desuso. Hubo una consolidación mundial en varios hospitales como control de daños en el año 2000 hasta la actualidad. Todo esto pues aprobado prácticamente por la AO. Demostró que detiene el sangrado venoso entre un 80 y un 85% de los casos. Bueno, prácticamente vamos a revisar ahora sus indicaciones. Está indicado en hemorragias incontrolables, en sangrados difusos, en órganos como hígado, vaso o sangrados por fracturas pélvicas severas. Bueno, ya platicábamos, otra de las indicaciones, pues es la triada mortal. Básicamente esta triada está dada por una hipotermia que se llega a dar en estos pacientes por la pérdida de líquidos de sangrado. Otra de las situaciones que la forma es una acidosis. Al no haber una buena oxigenación en los tejidos, hay una acumulación de ácido láctico y va a producir una acidosis metabólica. Y a su vez va a estar alterada los factores de coagulación y va a presentarse una coagulopatía. Si no es detenida prácticamente esta triada, pues el paciente va a acabar en un desenlace fatal. Otra de las indicaciones, pues es una inestabilidad hemodinámica. Los pacientes que presentan hipotensión, shock, que no mejoran con líquidos y sangre, hay que realizar este packing pélvico. Otra indicación es prácticamente la fractura de una pelvis inestable, lesiones graves con sospecha de sangrado activo, de origen venoso, de origen arterial o mixto. Otra de las situaciones de indicaciones, la falta en un hospital donde no hay una angiografía, que no cuenta con este servicio, pues está también indicada a realizar este empaquetamiento. La otra indicación es un sangrado persistente, cuando la angiografía llega a fallar y continúa el sangrado por una fractura pélvica de tipo C, pues está indicado también realizar este empaquetamiento. Bueno, este es un esquema en lo que se va a ver afectado, la lesión anatómica. ¿Qué va a afectar este tipo de fracturas? Va a afectar ligamentos, va a afectar arterias y va a afectar venas. Dentro de los ligamentos que se van a afectar prácticamente, pues son los ligamentos sacroiliacos posteriores, el corto y el largo,
y a su vez eso nos da una resultante de una fractura tipo B o también llamada en libro abierto, que son luxaciones puras. Cuando existe una inestabilidad vertical o multidireccional, va a afectar los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos. Son las lesiones ligamentarias que se pueden afectar por diferentes vectores que llegan a afectar la pelvis. Bueno, platicábamos en relación que lo que más se llega a preocupar o lo más común o lo más frecuente en el 80% de las lesiones son los plexos venosos. Estos son los plexos que se encuentran en el presacro. Están divididos en plexos derechos, plexo medio y plexos izquierdos. Estos plexos, el sangrado que se lleva a tener es porque no existen dentro de ellos unas válvulas o compuertas que se le llaman. Esas compuertas, la función que tienen es que generalmente ayudan a favorecer la llegada de la sangre al corazón, y al no existir aquí va a haber un sangrado constante y va a estar por gravedad, y una vez que se produce una fractura, luxación, va a estar produciendo sangrado, que es el 80% en una fractura tipo C que llega a presentarse esta afectación anatómica. ¿Qué otra cosa se puede afectar? Pues se puede, ya que se comentó ese rato, puede afectar la arteria ilíaca interna, externa, la arteria glútea superior, la arteria inferior, son de las que también se pueden llegar a afectar. Lo más común en estas fracturas es que sean los sangrados venosos, en un 80%, y en un 10 a 20% sangrados arteriales. Bueno, las lesiones prácticamente, las clasificaciones es una tipo A, en donde está completo el anillo pélvico, no hay inestabilidad. Las tipo B es donde existe una estabilidad vertical y existe una inestabilidad rotacional, que serían las tipo B. Y las que sí nos compete en este tema, pues son las que son fracturas, luxaciones, que son las tipo C, en donde se encontramos una lesión tanto del arco del anillo anterior y posterior. Bueno, en respecto a la etiología, pues hay diferentes vectores que van a afectar la pelvis, vectores anteroposterior, vectores verticales o vectores verticales. Bueno, ahí está. Con respecto a la epidemiología, el 3% de todas las fracturas de manera general corresponden a la pelvis. El 15% de estas fracturas llega a haber se acompaña de alguna lesión asociada, que puede ser en hígado, en vaso o bien en riñones, o lesiones urogenitales. Las fracturas complejas del anillo pélvico pueden provocar tasas de mortalidad que oscilan entre el 40 y el 60% en las primeras 24 horas. En la mayoría de las fuentes, como ya les comentaba, la hemorragia pélvica es la ruptura de los plexos venosos presacros. Entre el 80 y el 90% los sitios de fractura ósea. La lesión arterial se llega a presentar con afectación solo entre un 10 y un 20%. Bueno, ahora para la técnica, básicamente el paciente va a estar en cúbito dorsal. Es importante revisar que no exista una lesión vesical o una lesión en la uretra, y vamos a tomar son dos tipos de incisiones prácticamente. La incisión horizontal o la ventana que se hace de fan steel, que ya casi no se llega a utilizar. La que se usa actualmente, o la más que llegamos a utilizar, es la incisión vertical, que tomamos de referencia prácticamente el tubérculo o el cuerpo del pubis en su parte superior de 8 a 10 centímetros, tomando de referencia la línea alba. Bueno, aquí básicamente se hace la incisión, se libera la piel, el tejido celular subcutáneo, y se llega prácticamente a lo que es el peritoneo, que está aquí gris, y de manera digital, con los separadores, se va del lado izquierdo, se va a colocar las compresas buscando la articulación sacroiliaca, lo mismo del lado derecho. Aquí prácticamente está la compresión
que se está realizando por las compresas. Es recomendable colocar entre 3 y 4 compresas. Bueno, y se tiene que hacer ese empaquetamiento y una reintervención aproximadamente entre 24 y 48 horas posterior al primer procedimiento. Si continúa con sangrado, vale la pena volver a empaquetar. Bueno, con relación a, en ocasiones ya se colocan las compresas y para el cierre hay que irrigar la herida, se sutura de preferencia la fase abdominal por un cierre temporal y la segunda revisión, como les comentaba, es entre 24 a 48 horas posteriores. Bueno, dentro de las complicaciones que llegan a aparecer, lo más frecuente son las infecciones locales que llegan a ocurrir entre un 20 y un 30% de los pacientes. De los pacientes que requieren reempaquetamiento, más o menos hay una diferencia significativa, llega a aumentar las tasas de infección más o menos hasta un 40-45%. Bueno, de las conclusiones, la importancia de esto es clasificar, realizar un diagnóstico definitivo a tiempo en fracturas complejas de pelvis. Para poder hacer un tratamiento definitivo es importante pues conocer si es algo quirúrgico o no quirúrgico, porque es vital en estos pacientes que tienen sangrado identificarlos y hacer este empaquetamiento. El método pues es rápido y eficaz para salvar la vida en fracturas de pelvis graves. Detienen el sangrado masivo de la pelvis en pocos minutos. La presión mecánica directa sobre los focos de esta fractura pues es sencilla con compresas. La reducción de mortalidad se ha demostrado que hasta en un 80% disminuye la mortalidad. Pues la idea siempre es que se acompañe de un fijador externo de pelvis todo este empaquetamiento. Pues, prácticamente es todo. Gracias. Buenas noches, gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y al doctor Nito por la invitación. El tema que me tocó abordar el día de hoy va a ser la fijación definitiva de pelvis y cuándo la debemos de realizar. Algo que tenemos que entender, que realizar una transición de una fijación externa a una fijación definitiva no solo es realizar una reconstrucción ósea, sino es regresar la función a un paciente para que pueda ser funcional en su vida diaria. ¿Cuándo vamos a hacerla? Para que nosotros podamos realizar una fijación definitiva de una pelvis, tenemos que tener en cuenta qué tipo de lesión tenemos, qué tipo de manejo le vamos a brindar a un paciente, porque esto va a depender que el paciente sobreviva a una lesión y que tenga una adecuada función a largo plazo. ¿Cuándo vamos a proceder a realizar una fijación definitiva? Si la vamos a hacer en forma temprana, la vamos a realizar en forma tardía. Algo que hay que entender en este tipo de situaciones es que no podemos realizar una fijación definitiva si no tenemos una paciente hemodinámicamente estable. Entonces tenemos que tomar en cuenta la estabilidad hemodinámica de un paciente y no solo eso, sino sus lesiones que presenta asociadas, ya que esto puede aumentar los riesgos potenciales durante su manejo. Conforme han pasado los años, se ha conocido más el manejo del trauma, han ido evolucionando los conceptos y los principios del tratamiento del manejo definitivo. En los años de 1940 a 1970 decían que el manejo conservador era el ideal, porque una fractura, decía la premisa, paciente con fractura no se encuentra bien para ser operado. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente evolucionaba con múltiples secuelas.
En los años 1980 sucede y empieza a iniciarse lo que es el Early Total Care o la fijación total temprana, en el cual una fractura comienzan a cambiar las premisas. Cuando dicen el paciente con una fractura se encuentra demasiado mal como para no ser operado. Entonces inmediatamente durante las primeras 24 horas este paciente es abordado con la finalidad de que este paciente no tenga complicaciones respiratorias ni embolismos grasos y se pueda movilizar de una forma más temprana. Sin embargo, no todos los pacientes eran candidatos para este tipo de lesión, para este tipo de fijación. Se observaron que había pacientes con más graves debido a que presentaban otro tipo de lesiones que agravaban su proceso. Este tipo de lesiones eran traumas en tórax, traumatismos craneoencefálicos, que lo que causaban es que este paciente evolucionara de una forma más tórpida y llegara a algo que nosotros conocemos como segundo hit. ¿Qué es el segundo hit? El segundo hit es cuando nosotros lo provocamos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, está sangrando, y nosotros llegamos y realizamos un abordaje quirúrgico, el paciente se va a complicar. Motivo por el cual en el 2005, Pape y colaboradores decidieron manejar los pacientes y clasificarlos dependiendo a 4 parámetros básicos. Y los clasificaron en 4 parámetros básicos que nosotros observamos en cualquier paciente con politrauma. Un paciente que esté chocado, las coagulopatías que venimos manejándolas, la temperatura y las lesiones asociadas. De estos parámetros surgieron 4 clasificaciones en los pacientes. Un paciente estable, un paciente en límite, un paciente inestable y un paciente en extremos. Podemos observar que cada uno tiene diferentes variedades y conforme los clasifican tienen mayor grado de sangrados, mayor grado de unidades de transfusión, se encuentran en acidosis y esto va causando mayores hipotermias. Ya se ha venido explicando en el transcurso de las clases este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? La atención total temprana o Early Total Care se observa que se debe fijar principalmente en pacientes hemodinámicamente estables o pacientes que fueron con una reanimación adecuada. Se debe realizar una cirugía mínima, debe ser percutánea o podemos colocar unos fijadores externos para que en ese momento estabilicemos un paciente, con la finalidad de que un paciente se pueda movilizar rápidamente, disminuir complicaciones respiratorias y tromboembólicas. Y por consiguiente, este paciente va a estar menos días en la terapia intensiva y podrá evolucionar y darse de alta de una forma más temprana. Y por consiguiente, llevarlo a rehabilitación. Sin embargo, como comentamos, no todos los pacientes eran candidatos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando un paciente empezábamos a ver que estaba hemodinámicamente inestable, se inicia en 1990 lo que se llama control de daños. Esto fue un manejo establecido por la industria marítima de Estados Unidos, donde mencionaban que un barco que se accidentaba o le pasaba algo tenía que llegar a un lugar donde se pudiera reparar en una forma adecuada, de lo cual era limitar la inundación. La inundación para nosotros es la hemorragia. Limitar el fuego, la respuesta inflamatoria al trauma. Un colapso estructural que hacemos, colocamos un fijador externo con la finalidad de que esta fractura ya no se esté moviendo y esté soltando sustancias más al organismo que vaya a complicar más su situación. Y la otra es evitar el hundimiento, que es llevar al paciente con vida a una unidad de terapia intensiva. En 1990, Trends en la Universidad de Zurich nos comenta y nos maneja lo que es el control de daños en ortopedia. Y te dice que el día 1 es el día en el que tú debes salvarle la vida a tu paciente. En ese día tienes que controlar la lesión. ¿Cómo la vas a controlar? Poniendo una fijación externa, poniendo cinchos, lo necesario para que este paciente se pueda llegar con vida y a un lugar donde lo puedan atender en forma adecuada durante la primera hora dorada. ¿Y qué hacemos después? Tenemos que esperar un promedio de 2 a 4 días, porque está documentado que en esta etapa viene una etapa de hiperinflamación. La hiperinflamación, se sueltan ciertas sustancias en el organismo que van a causar una cascada que si nosotros agredimos más al paciente con una cirugía,
va a hacer una segunda gradación y va a causar prácticamente el segundo hit, y esto va a llevar a la muerte a un paciente. Se observó que en el día 5 al día 10 el paciente era el momento oportuno, era una ventana en la que el paciente se podía fijar. Podíamos realizarle una cirugía segura con los menores riesgos posibles. Sin embargo, si esto no era posible, tendríamos que esperar ya días después. Del día 11 al día 20 el paciente se inmunodeprime, aumenta más la cascada de inflamación y no es posible realizar una cirugía en este tipo de pacientes. Durante la tercera semana, ya el paciente está recuperando, está cicatrizando una herida, entonces tenemos que esperar un momento oportuno para poder realizar una cirugía de reconstrucción. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y podemos observar que han venido nuevas escuelas conociendo más la fisiopatología del trauma y surge otra escuela que es la atención total adecuada del trauma, donde nos dice que al paciente no tenemos que esperarnos tanto tiempo, tenemos que fijar al paciente en 36 horas. ¿Y en qué se basan para fijarlo? Deben tomar parámetros como es el lactato, ya venían viendo que esté por abajo de 4, el exceso de base y un pH aproximadamente de 7.25. Sin embargo, se observó que no todos los pacientes son candidatos a realizar este tipo de tratamientos porque existen variantes o hay en los resultados en pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos, lesiones pulmonares graves, en pacientes ancianos y en pacientes diabéticos que se encuentran alterados, por ende, su sistema de los laboratorios. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente se está observando que hay una lucha. ¿Qué hacemos con un paciente? ¿Lo estabilizamos al paciente en forma temprana o lo llevamos a un control de daño ortopédico? Entonces, si un paciente después de las primeras 8 horas no se ha visto una estabilización adecuada, tenemos que continuar con el control de daños en ortopedia, para que después un paciente lo podamos llevar ya a un manejo definitivo. Sin embargo, surgió otro parámetro, está cambiando esta cosa, lo que se llama cirugía definitiva segura. Cuando hablamos de una cirugía definitiva segura, es cuando un paciente lo tenemos que estar vigilando desde el momento que llega a urgencias. Se toman laboratorios todos los días, cada 24 horas. ¿Y en quién principalmente se va a observar esto? En pacientes que son pacientes límite, pacientes inestables o pacientes que están en extremis. Pero no solamente los parámetros del laboratorio tenemos que observar también que el paciente esté con un balance hídrico adecuado, que tenga una función pulmonar adecuada y que no esté con una necesidad de vasopresores para que nosotros podamos atenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Cada paciente se tiene que individualizar desde la edad, el embarazo y las comorbilidades que tiene el paciente. Tenemos que entender que no todos los pacientes son iguales, no toda la gente es igual, no todas las razas son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Cada paciente se va a individualizar dependiendo de su persona. Si el paciente se estabiliza, se puede fijar por una estabilización definitiva. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que valorar esto. ¿Lo fijamos o no lo fijamos? Paciente estable puede llegarse a una fijación definitiva. Paciente que está limítrofe, en extremo o hemodinámicamente inestable, tenemos que meterle a un rol de estabilización por parte del servicio de ortopedia, de la medicina interna, para que nosotros lo podamos llevar a un control adecuado. De allí viene otro parámetro, que es algo que es el manejo seguro, individualizado y rápido para el manejo del paciente politraumatizado o que está hemodinámicamente inestable. Con la premisa principal, no causar daño. Esta premisa se enfoca a diferentes partes del mundo, donde no todos los centros de trauma contamos con los mismos equipos, no tenemos la misma preparación, no todos se manejan en forma igual. Entonces, parámetros que se toman funcionalmente es la coagulopatía, la acidosis, la función pulmonar. En este se agrega también, tenemos que tomar mucho en cuenta la lesión de las partes blandas para que nosotros podamos definir un tratamiento adecuado. No podemos fijar a un paciente si tiene una lesión importante de tejidos blandos. Primero tenemos que hacer un debridamiento adecuado. Entonces tenemos que tomar en cuenta, atendiendo principalmente a las lesiones,
que tienen mayor impacto en el compromiso vital de un paciente. De ahí es el PRIMS, podemos observar en ese prisma como tal, ¿qué es lo que es el manejo? La resucitación, la intervención radiológica, el control de daños temprano, el control de daños ortopédico. ¿Cómo vamos a individualizar a cada paciente? La sintomatología, la edad, el sexo, si está embarazada un paciente, la seguridad, el mecanismo de lesión, meterlo cuando llega el paciente al ATLS, el estado fisiológico y cómo se debe hacer de una forma rápida para que el paciente se pueda resucitar en una forma temprana. Entre las 8, 24 y 36 horas podamos fijar a un paciente de una forma adecuada. También viene otro término, el MOST. El MOST se refiere a que tenemos que individualizar los tejidos blandos. Si un tejido blando está lesionado, si un tejido hay múltiples fracturas, tenemos que estabilizarlo en ese momento. No podemos realizar una fijación definitiva de esa estructura si esto está contaminado. Tenemos que estabilizarlo antes de realizar otra cosa, realizar lavados quirúrgicos seriados. Aquí podemos ver una escala en la cual el paciente politraumatizado, como les comenté previamente, está estable, está en etapa de borderline, inestable o en extremis. Todo lo que venimos comentando hasta ahorita podemos ver cuándo vamos a tomar una decisión de estabilizar a un paciente. ¿Cuándo vamos a hacer la estabilización definitiva? Ya el paciente está estabilizado, tenemos que realizar una estabilización definitiva. Tenemos que entender, no podemos realizar una estabilización definitiva si el paciente está hemodinámicamente inestable. Requisito como tal, la estabilidad hemodinámica de un paciente. Como nosotros tenemos que ver qué vamos a estabilizar. Tenemos que conocer la anatomía y cuáles son las fuerzas que van a manejar una pelvis. Tenemos que estabilizar tanto un arco anterior como un arco posterior. ¿Y cuál es el que lleva mayor carga? Todos sabemos que el arco posterior. ¿Qué vamos a hacer de tratamiento definitivo? Para que nosotros tengamos una adecuada fijación definitiva, tenemos que clasificar una fractura. ¿Qué lesiones aparte de esta fractura se presentan? Si esta fractura es quirúrgica, es conservadora, ¿cómo la vamos a manejar? Y no solo esto, tenemos que planificar la cirugía antes de que abordemos el paciente para que tenga un mejor éxito y una mejor función a futuro. Los abordajes, ¿por dónde vamos a entrar? Ya conocemos los múltiples abordajes, tenemos que conocerlos, saber por dónde vamos a abordar el paciente, por adelante, por atrás, combinados, tenemos que drenar hematomas, qué tipo de cirugía vamos a realizar. ¿Qué implantes contamos? ¿Qué contamos con nuestra institución? Arcos CC, contamos con robótica, con implantes elementales de acero quirúrgico, de alta tecnología, nuevas modas. Entonces tenemos que entender que el manejo definitivo de la pelvis se lleva totalmente cuando el paciente está totalmente rehabilitada y tiene adecuados niveles de lactato, el exceso de base, las coagulopatías están controladas y el paciente tiene una perfusión pulmonar y ya hubo un desuso de los vasopresores. Gracias. Muchas gracias, profesores. Siempre cuando vemos pláticas de estas características, estamos viendo de la preparación que se tiene. Vamos a dar una respuesta a los comentarios y preguntas que nos hicieron en línea. Y también es importante que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues la podamos resolver. La primera pregunta dice, ¿es recomendable usar solo 2 clavos de Chance para la fijación externa? Martín. Sí. Hola, sí. Bueno, sí, pero yo utilizaría 3 siempre que sea posible. Hay algunas ocasiones en las que el trazo de fractura no te lo permite poner los 2 clavos de Chance. Estamos hablando, por supuesto, de los fijadores transiliacos, pero
Yo recomendaría que siempre que sea posible 3, pero con 2 es suficiente, créanme. Porque recuerden, es un implante transitorio. Doctor Roque. Sí se pueden manejar 2 bien colocados. Bien colocados, por ejemplo, colocado el implante de los shunts, se pueden manejar adecuadamente. Cuando lo manejamos transilíaco, 2, 1 o 2. Transilíacos me gustaría 2. ¿Por qué? Porque generalmente la estabilidad que presenta un shunt cuando lo someten a fuerza llega a fracturar el ala del ilíaco. Para ustedes, ¿cuál sería la mejor configuración que ustedes mandarían actualmente en la fijación externa para que ustedes la recomienden a nuestros médicos? Por supuesto, trapezoidal para que evitemos el tipo de complicaciones que vimos en la diapositiva y para que tengamos un acceso amplio al abdomen. ¿Sí? Cuando tenemos, antes poníamos nada más las barras de lado a lado, pero era un problema con el manejo de las partes blandas, sobre todo abdominales. Ok. ¿Han escuchado ustedes ahorita de la fijación externa? Sí, a nivel de lo que viene siendo la espina ilíaca anterosuperior. Que sigan ustedes, que vean ustedes que tiene nuestro paciente. A mí me pareció práctica lo que viene siendo, porque lo estamos poniendo en la cresta y luego lo estamos poniendo, ¿sí?, a nivel por abajo, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, hay algunos médicos que lo están utilizando a nivel de donde está nuestra espina ilíaca y se llaman transespinales, con uno solo, siguiendo como si fuera un tornillo C2 de lo que viene siendo espina ilíaca anterosuperior y llevarlo hasta la posterior para que nos dé más estabilidad. Eso hasta ahorita no lo hemos hecho, pero me parece que puede ser funcional. Tenemos a alguien que maneja muy bien la fijación externa, la doctora Frida. No sé si también ha habido por este lado. Esa sería para dar respuesta a estas preguntas, pero sería importante llevarnos esa parte también nosotros. La segunda pregunta, también para Martín. ¿Qué trayecto deben de tener las barras para los shunts transpélvicos? Yo creo que la pregunta se refiere, sí. Sí, el sistema Infix van por la línea que le decimos del bikini, es decir, donde está el pliegue abdominal, por arriba de la sínfisis púbica unos centímetros, y por ahí se pasa la barra de manera subcutánea. De lado a lado, recordemos dónde colocamos los 2 tornillos transpediculares, a nivel de la espina ilíaca antero inferior, un poquito arriba. Entonces por ahí es por donde van a quedar. Entonces cuando uno se sienta, por supuesto, si hace uno una transpolación, podría ver que puede uno sentarse a pesar de que va a sentir ahí el objeto extraño, ¿no? Por eso hay que retirarlo. No es definitivo. Ok, sí, es un mecanismo no definitivo. Otra pregunta, yo creo que esta es para el doctor Zamora. Dice, ¿hay manera de embolizar a un paciente chocado por fractura inestable de pelvis con daños a vasos sanguíneos? Siempre ha habido manera de embolizar a esos pacientes. Solamente se necesita tener los recursos. ¿Sí? Se necesita tener el equipo adecuado y sí se puede por encima de hecho hacer una angiotomografía y se localiza el sitio de sangrado aunque tenga lesión y por arriba de ese vaso se realiza. Inclusive se puede utilizar también el reboa. ¿Reboa? Un balón metido hacia sí, es en la zona 3. Reboa, sí. Reboa, sí. Yo creo que este sería un buen tema que después discutiéramos. ¿Qué tanta utilidad tiene el reboa en el paciente con sangrados? Estamos viendo principalmente en países europeos y asiáticos, y uno de los que lo estaba colocando más era el Japón, ¿sí? El reboa. El problema del reboa es que, siempre en la pelvis se coloca en la zona 3, por abajo de las arterias renales.
Sí, al colocar el balón, pues se cierra toda la circulación hacia las extremidades pélvicas. Entonces, eso ha generado complicaciones más que la angioembolización. Es un método temporal, entonces. Sí. Es un método temporal. Y este método temporal, lo que nosotros vamos a hacer en el paciente con estas características es ganar tiempo. Así es. Ganar tiempo. Ojo, no vamos a hacer un tratamiento largo, sino ganar tiempo. Mínimo de 6 horas antes de las 6 horas para... Algunos autores dicen 2 horas, sí, por las complicaciones isquémicas que pueden existir. Ok. Esta es una pregunta para todos. En su experiencia, ¿qué arterias han tenido más problemas para controlar el sangrado? ¿O no han tenido ningún problema? Pau. Bueno, sí es importante tener en cuenta la anatomía que ya vimos y sí, la verdad es que a veces, aunque la busquemos intencionadamente, por ejemplo, la corona mortis en los abordajes de estopa, últimamente hago más estopa que hilo inguinal y es un vaso importante que se retrae al momento de que se desgarra o se rompe y entonces como justo está hacia el obturador y es el borde, a veces necesitamos justo empaquetar o hacer hemostasia si no la logramos alcanzar a ligar para poder detener nuestro sangrado. Y también en el abordaje posterior, pues no sé, pero yo creo que algunos de mis compañeros también la glútea superior es una arteria que a veces está justo dentro del complejo muscular y aunque queramos totalmente evadirla, a veces ya dentro de la misma fractura también está involucrada y a veces nos ocasiona mucho sangrado, pero sí es importante, pero sí me ha pasado en lo personal. Enrique. Sí, obviamente a mí también nos ha pasado en lo personal, sobre todo lo que es el abordaje posterior en la glútea superior, inclusive porque esa arteria se retrae hacia la escotadura asiática mayor y a veces ya ni siquiera se alcanza a ver estando en el abordaje posterior y hay que inclusive dar la vuelta al paciente para detener ese tipo de sangrado. Doctor Roque. Bueno, a usted le puedo hablar de sangrados porque pasamos muchos, ¿verdad? Ajá. Bueno, generalmente la ilíaca externa. La ilíaca externa. En el abordaje endopélvico, cuando lo realizas, nos llegó a tocar que estaba desgarrada y la movías o estaba prácticamente al ladito de un pico, se movía y empezaba la hemorragia. También cuando manipulamos, no liberamos de forma adecuada, colocamos en una forma adecuada lo que son los shunts o viendo los que son los Steinman o son los Homans, llegas a picar la arteria, a la vena más que nada y sangra bonito. Jaime. Bueno, básicamente en el abordaje posterior, la glútea, actualmente lo que estamos haciendo ahí en el hospital, localizamos la escotadura asiática mayor y con el mismo músculo hacemos como un colgajo y le colocamos el separador y también una compresa, de alguna manera para controlar y que quede como una zona de seguridad. Es lo que estamos protegiendo, pero sí de las que más nos preocupa, incluso ahí en el hospital le decimos la arteria del río salvaje. Martín. Gracias. Pues sí, yo en mi experiencia he visto lesiones de todas las arterias que acaban de mencionar. Cuando me tocó una vez ver una lesión de la arteria ilíaca, que afortunadamente estaba el cirujano ahí ayudándome a no lesionar esa arteria, fue rápida la solución, entonces no hubo tanto problema. Además la arteria es muy grande y sabes dónde está, entonces no le debes de lesionar. Pero la glútea superior, por supuesto que lo que comentan, yo creo que es la que más dificultad representa. La corona mortis te la encuentras muchas veces, pero la glútea superior no es tan fácil llegar a ella, el abordaje no te lo permite y una vez que se lesiona el sangrado es muy profuso. Yo he tenido unos casos en los que lo hemos controlado con el Tisil, el Tisucol, y afortunadamente no ha habido más problema. No hubo que voltear al paciente como comentó el doctor. Una anécdota, doctor Hernández, ¿se acuerda usted en el 2003? Recién llegado de Hannover, Alemania, ¿verdad? De haberse usted estado con el doctor Scherne y con el doctor Tim Poleman. ¿Qué nos pasó? ¿Recuerda usted? Hicimos el abordaje para una inestabilidad anterior, cuando estábamos disecando, nos encontramos, como tú dijiste bien, la corona mortis, que realmente fue la primera vez que tuve una experiencia de ese tipo, ¿no? De encontrarnos con un elemento, pero afortunadamente, o sea, el taponamiento, la compresa y no buscar a reconstruirla es muy importante.
Fue algo muy importante porque cuando vemos un tipo de sangrado y de repente me dice el anestesiólogo, Nieto, me tengo que preocupar, le digo, ve el techo. Y ya cuando volteó, le digo al doctor, póngame la mano aquí. Yo creo que me quedé allí como 15 minutos agarrándole la mano, ¿sí? Por el sangrado que teníamos. Esa era la parte de lo que viene siendo. Y no solamente era la parte vascular, sino teníamos dos, la vascular y la venosa. Gracias a Dios, agarramos la primera boquita, volvemos y agarramos la segunda. Y me dice el doctor Hernández, Nieto, ¿vamos a parar aquí la cirugía? No, ya está todo ligado, sigamos a respirar. Esto es importante. Los que hemos, y ustedes que son cirujanos de pelvis y acetábulo, yo no entendería a ningún cirujano que no sea, que no le haya pasado nada. No le pasa nada a aquellos que no operan, pero a los que nos metemos a cirugía, nos puede pasar de todos. Pero eso sí, hay que estar preparados para hacer la resolución. Otra pregunta importante. Desde su punto de vista, ¿quién tendría que realizar el empaquetamiento pélvico cuando es necesario? ¿Por qué? Porque aquí hay varias corrientes, ¿sí? El cirujano general, el traumatólogo. ¿Quién tiene que realizar el empaquetamiento pélvico? Jaime. Bueno, básicamente lo ideal es siempre que entre, no por lucha de algún egocentrismo, sino lo que se debe de realizar es dar una estabilidad siempre conjuntamente con un fijador y posteriormente ya que entre el cirujano, porque la sangre, recordemos que el sangrado que nos produce una pelvis puede ser hasta más de 3,000 litros. Entonces, dándole una estabilidad, lo ideal siempre debe entrar primero el traumatólogo. Roque. Bueno, desde mi punto de vista el traumatólogo, le voy a decir por qué. Ahí precisamente en el servicio me mandan a llamar en una cirugía que estaba sangrando una pelvis, un paciente de los cirujanos. En esa sala estaba un angiólogo, estaba un cirujano de tórax, ¿cómo se llama? Un urólogo, y no podían ligar un vaso. ¿Por qué? Porque ellos no se meten tan adentro. Entonces, creo que nosotros conocemos más a profundidad la anatomía por donde pasan las arterias y tenemos mayor conocimiento de cómo llegar a ellas y taparlas en forma adecuada. ¿Zamora? Hay algo que debíamos mencionar. El empaquetamiento tiene que ser extraperitoneal, porque si entramos al peritoneo se quita la compresión que tiene el empaquetamiento y ya no es tan efectivo. Yo creo que se le tiene que hacer la acción del traumatólogo, el ortopedista, que conoce bien la anatomía y sabe cómo ir entrando a través del arco anterior hacia el arco posterior. Pau. Yo también opino que es más como de manera inicial el traumatólogo, porque nosotros justo tenemos el abordaje ahí, sabemos dónde está la lesión, entonces podemos ir inmediatamente a hacer la hemostasia. Sí se puede utilizar un manejo conjunto con el vascular, porque también es importante, a veces no solamente es ese sitio, sino tenemos varios sitios de sangrado, pero principalmente creo que nosotros iniciaríamos el empaquetamiento y posteriormente si se requiere un manejo conjunto. Yo quiero precisar una experiencia propia. Me encontré a Pape en Veracruz cuando lo trajo Femecot y me recordaba porque fuimos amigos ahí en Alemania. Pape era un cirujano no como todos nosotros, es muy investigador, él todos los conceptos, las clasificaciones y por eso trascendió a nivel mundial. El manejo del politrauma, creo que debemos de ver dos etapas, dos momentos importantes. El que están ustedes platicando y el que el doctor, nuestro coordinador, ¿verdad?, maneja y manejó durante muchos años como titular del servicio de acetábulo y pelvis, ¿verdad?, que tuve el privilegio de convivir, donde es una filosofía del manejo. Ustedes que son cabezas de un grupo, pero no están en el momento que nos llega el trauma.
en la noche, en la madrugada, porque si lo vamos a, como tú dijiste bien, que asociado al accidente automovilístico, pues aquí en México que hay Atos o que hay estos Kia o esos autos que no tienen un buen sistema de fierros abajo que detengan el trauma, pues el paciente muere en el momento del choque. Pero cuando un paciente politraumatizado lo sacan del auto, y nadie habló de eso, es súper importante manejar el dolor. Al paciente hay que dormirlo, hay que darle la vía, el ABC, el ATRS, ¿verdad? Y ya que está así, manejar el dolor, porque es un precursor del choque. Aparte que están sangrando en hipovolemia. Y Troncke dice que hay que sangre, se recupera con sangre. Entonces yo nada más hice un comentario de que en México, en ninguna parte de México, de toda la República, encontramos con un centro trauma donde haya un grupo, con un presidente que esté ahí. Va a venir un politrauma y Nieto y la doctora y Enrique que están ahí, lleguen y están preparados. Cuando esa vez que me encontré a Papi, ahí me dijo, Roberto, ya no vivo en Alemania, ahora vivo en Suiza. Y ya cambió la ley. La ley no permite que el cirujano, yo operaba con Timothy Poleman, el expresidente de la Asociación de Pelvis en Europa, y metíamos en las bolsas de irrigación de las diálisis peritoneales las compresas, las metíamos allí y las íbamos colocando. Antes de colocar el fijador, ya teníamos la laparotomía, íbamos colocando y luego cerrábamos, porque hay que mantener la compresión para empaquetar. Eso es precisamente. Y la hacíamos con Timothy. Pero ahora que me encontré con Pape, dice, ya cambió la ley. Y yo como jurista, no nos debemos meter en problemas. ¿Quién lo debe hacer? No es cuestión de egos, como por ahí alguien dijo, sino lo que la ley permite. Porque si adoptamos, los juristas nos dicen que, los juzgadores nos dicen que incurrimos en una conducta temeraria. Y entonces aumentamos el riesgo permitido. Ahora la ley nos limita que debemos de hacer eso. Ahora, ¿cuál es el problema cuando fijamos una pelvis, que tampoco lo han dicho? Ya cuando manejamos, pasaron las horas, la hora de oro, ya estamos en el momento del inflamatorio, la tromboembolia pulmonar. ¿Qué se hace cuando un paciente que estás trabajando la pelvis para hacer todo lo maravilloso que dicen ustedes, y el paciente, el primer signo de que tienes una tromboembolia pulmonar es, y lo deben saber los traumatólogos, ¿cuál es? Taquicardia. El anestesiólogo te dice, doctor, hay una taquicardia, tucu, ¿y qué hay que hacer en ese momento? Llamar al cirujano de tórax, porque el tratamiento de la embolia pulmonar es abrir la arteria pulmonar, sacar el coágulo, y el paciente puede llegar a terapia intensiva, que se va a morir como a las 2 semanas o a la tercera semana en el momento de inflamación. Pero es importante, los 2 tiempos importantes en urgencias. Hombre, Magdalena, que hay un apartado ahí para el trauma, manejarlo con un grupo que esté Nieto, la doctora y tú, y ahí reciban y hagan coordinadamente eso, para que a la hora ya estén en quirófano. A mí se me han muerto en mis manos en Alemania pacientes que estoy con la mano acá, porque aparte venía el cráneo abierto. Entonces, dices tú, fijo primeramente, como se menciona, pero pones el polifracturado o el politrauma, pues se refiere posiblemente, como lo dicen los gringos, en meter un DFN, meter una tibia, manejar el traumatismo craneano, manejar la inestabilidad de tórax, y a eso sí primariamente, porque si no te va a morir el paciente. Gracias. Ok, no, gracias, doctor Hernández. Como conclusión de todo esto es muy importante. ¿Quién debe de hacer el empaquetamiento pélvico? Exactamente, tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque el cirujano general va a llegar, les va a empaquetar, pero no les va a estabilizar. ¿Y cuál es el principio del fijador externo? Que reduzcan. Y si ustedes lo dejan nada más el empaquetamiento, no sirve. Un paciente que entra a quirófano tiene que salir empaquetado y con el fijador externo. Pues para finalizar todo esto, yo le pediría a nuestro presidente, doctor Daniel Diego Boll, que nos dé unas palabras y la conclusión de nuestro evento. Muchas gracias. Plática, el capítulo de trauma, gracias al doctor Leonel Nieto y a todos sus ponentes por compartir estas 2 horas en las cuales se nos fueron como agua. Un tema muy difícil, son casos muy, muy complicados. Yo llevo, aparte de ser cirujano de cadera y rodilla, soy cirujano de pelvis desde hace 32 años. Así que excelentes charlas, tuvimos una gran presencia, 186 en virtual y 28 presencial.
Entonces, Leonel, te felicito y a todos los ponentes. El colegio siempre es el hogar, es su casa de todos ustedes. Les agradecemos su presencia y les agradecemos su presencia a todos ustedes, a todos los que están virtual y a todos los que están presencial. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.